Bueno, ¿cómo andan todos? Tanto tiempo. En esta oportunidad vamos a traer una especie de historia de la fuerza, en el cual está bueno saber dónde comenzó todo, dónde arranca, más o menos, ¿no? Porque siempre, más que nada en la parte de historia, a veces es medio complejo cuando no se tiene una buena información respecto a de dónde salió esto, de dónde salió aquello. Cuando obviamente no hay eh, información escrita o bibliografía. Gracias a Dios y gracias a la historia, digamos, en sí, se pudo encontrar un poco de esto, ¿no es cierto? Y vamos a tener un poquito de fuerza, pero vamos a dejar que todo fluya y se van a ir enterando a mediado que estemos con esto. Un segundito que arranque a presentar, ahí ya estamos bajando un poquito. Bien, vamos a hablar de esta persona. ¿Quién es esta persona? George Hackenschmidt, o Hackenschmidt, mejor dicho, perdón. Se hizo una review, una investigación en base a la historia, no una investigación, sino que se fue mostrando todo lo que fue la historia de él. Acá tenemos una fotito de él. Si quieren, obviamente después me mandan un mensajito y me lo piden a la investigación. No tengo problema en dárselos, se los envío sin ningún tipo de problema. Bien, se dice que fue el pionero o el que impulsó todo a lo que es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Desde cuándo empieza esto? Es decir, la fuerza se viene trabajando hace muchos años, incluso antes de que naciera Hackenschmidt. Pero el tema es que él le empezó a dar la forma, le empezó a dar eh, el marketing, entre comillas, que se necesitaba para que la gente se empiece a preocupar un poco más por su condición física o su salud, mejor dicho. ¿No es cierto? Bien, nació en Dorpan, Estonia, el 2 de agosto de 1878. Acuérdense bien esta fecha, 1878. De chico, a él le gustaba mucho practicar todo tipo de deporte, eh, porque la verdad que era muy activo y era muy bueno practicando la gran mayoría de los deportes. E incluso se llegó a una frase, o describió, mejor dicho, que el movimiento tiene que ser sostenido y esto es lo que te va a dar grandes resultados a la larga. Fíjense que él a los 12 años obtuvo el mejor desempeño en las escuelas, es decir, hacían una especie de lo que sería hoy en día unos torneos bonaerenses de escuelas, estamos hablando de 1878, fíjense cuánto pasaron ya, y el tipo, a esa edad, a los 12 años, sobresalían todo, lanzamiento, carrera, saltos, era muy bueno, era muy bueno. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y acá vamos a, antes de que lean, bueno, se me fue un poquito, antes de que lean esta parte, que es la que más me importa, la anterior, perdón, quiero que esto vuelva para atrás, cuando uno hace el vivo. Bueno, mientras se configura esto, resulta que él le gustaba, dijimos que era una persona muy activa, y en una de las escuelas hacían una especie de excursiones en la cual iban a ir a una especie de circo, en el cual al lado del circo había como si fuera una especie de lucha libre, ¿no es cierto? En esa lucha libre solamente podían entrar los que eran adultos, digo, mayores. Y él era obviamente menor. Entonces, cuenta la leyenda, la historieta, que, bueno, esto anda como se le canta, ¿no es cierto? Va y viene para todos lados. Cuenta la leyenda que él
agarró, consiguió un trajecito, se fue, consiguió unos pesitos y se metió de prepo en este evento, en esta lucha libre. Cuando entró, quedó totalmente loco. ¿Por qué? Porque vio a terribles bestias, es decir, a personas, pero con unos físicos terribles entrenando. Y el tipo quedó realmente loco al hecho de que, digo, no puede ser, dijo, quiero decir, perdón, quiero llegar a ese nivel o quiero ser aún mejor. Y todo eso fue lo que lo impulsó a poder, digamos, evolucionar a todo lo que fue. Y acá tenemos unas frases o unas palabras, mejor dichas, que fueron dichas por él y que se lo tomó en un diario en esa época. Cuando llegaron los luchadores, mi corazón explotó como un meneo. Apenas podía respirar por el miedo a que perdiera, a que se perdiera algo de la acción. En realidad el chabón entró ahí y vio cómo estaban todos por pelear, mejor dicho, y se volvió loco. Se volvió loco y no se quería perder nada. Estaba extasiado y ni siquiera pudo aplaudir. Y estaba tan nervioso que al mismo tiempo dijo que no iba a descansar hasta volverse uno de los más fuertes o más fuertes que ellos. Y cuenta la leyenda también, hizo un resumen, ¿no? Obviamente, que el tipo agarró y dijo, yo pensé que la persona más fuerte era el panadero al cual yo le iba a comprar pan. Es decir, el tipo iba a comprarle pan y el panadero era bastante grande y pensó que ese era grande, pero a los luchadores que vio estaban bastante corpulentos. Entonces, él empieza a entrenar, empieza a mejorar su condición física, sus capacidades, y en 1897, en uno de esos viajes que hacían diferentes profesionales por los países en Rusia o en el país de Jack, lo ve y, porque le decían Jack, obviamente, lo ve y lo invita a que cuando quiera vaya a su ciudad, a su pueblo, este doctor Vladislav von Krasvsky, medio difícil el nombre, ¿no? Y este doctor se especializaba un poquito en lo que era el entrenamiento, le daba un poco de importancia a la actividad física. Resulta que ya estaba un poco grosso en esa época Jack, por el hecho de que ya venía entrenando, pero como se quería seguir formando aún mejor, agarró y viajó. Se quedó a dormir en la casa del doctor, estuvo un tiempito, y fue adquiriendo unos grandes conocimientos y unos grandes entrenamientos, y mejoró notablemente en lo que era su entrenamiento. El hecho fue que después que pasó un largo tiempo, salió a decir que él había mejorado no gracias al doctor, sino gracias a él, porque en realidad el doctor no le había enseñado nada en la parte de entrenamiento. Y la realidad es que, supuestamente dicen las lenguas, que Jack aprendió de este doctor lo que era un poco en base a la nutrición y un poco en base a lo que es el descanso. Es decir, se enfocó en el entrenamiento, pero se dio cuenta que no todo era solamente entrenamiento, sino que iba acompañado de una buena alimentación, en este caso la nutrición, y un buen descanso, que era parte primordial de la recuperación. Acá tenemos algunos ejercicios, pero igual voy a ir haciendo un énfasis en algunas cosas. Al mismo tiempo, estamos hablando de 1890 y tanto, como 97, 98, 1900, ¿no es cierto? La persona esta, ¿qué es lo que hacía? Empezó a practicar y empezó a popularizarse. Esta foto, ahora voy a retroceder, que se veía en una de las imágenes
que mostré, no la del doctor, sino la anterior, muestra lo que Hackelmil, perdón, había popularizado. ¿Qué quiere decir? Que él había logrado unir a varios pueblos por el hecho de que empezó a ser muy popular. Empezó a ser popular porque empezó a hacer luchas, a pelear en luchas, a mostrar su físico, su cuerpo. Esta es la imagen que les digo. Miren, es está inmortalizado supuestamente su imagen, mostrando cómo unía a distintas ciudades. Pero eso es para otra historia. Yo estoy haciendo obviamente un breve resumen. Al mismo tiempo empezó a describir algunas características que hoy en día se utilizan o se le empieza a dar importancia, pero fíjense que más de un siglo pasó de esto y el tipo estaba totalmente adelantado. Decía que, por ejemplo, no había que entrenar o todos los días al palo, o no hacía tampoco falta entrenar 1 hora, hora y media, 2 horas, porque toda la gente le preguntaba, ¿cómo haces para tener ese cuerpo, estar todo marcado? No, él decía, entrenar media hora todos los días alcanza, es decir, vos tenés que entrenar también para mantenerte activo y saludable, pero al mismo tiempo no tenés que cargarte de más, no usaba esas palabras, obviamente. Lo que buscaba era estar activo. Al mismo tiempo empezó a mostrar que en uno de los mejores ejercicios, decía él, era aquel que se pudiera levantar desde el piso. Es decir, si vos podías levantar cualquier ejercicio desde el piso, te iba a dar grandes beneficios, tanto para el corazón, que era primordial. Utilizó también, acá tenemos algunas imágenes, algunos ejercicios. Algunos son similares a algunos que se pueden utilizar hoy. Fíjense que tenemos algunos con polea, algunos con lo que serían abdominales. Acá arriba tenemos uno que se llama barra por detrás, en el cual se utilizaba con lo que sería una especie de máquina de Smith anteriormente, pero como en ese entonces Hackenmith no tenía esa máquina para hacerlo, lo improvisó de esta forma y tuvo grandes beneficios que lo empezó a utilizar. Al mismo tiempo, empezó a demostrar que habría que descansar también. Si uno estaba bien descansado luego de realizar los entrenamientos, iba a tener grandes beneficios. Mostraba y describía que, como habíamos dicho, levantar las pesas desde el piso no hacía falta que sea con un peso que no pueda realizar varias repeticiones, sino que tenía que trabajar de forma progresiva. Ya en esa época se estaba hablando de lo que es la sobrecarga progresiva o de la carga progresiva, es decir, ir subiendo de a poco. No hace falta ir todos los días al palo, entrenar allá con ningún fin. ¿Se entiende? Es decir, de a poquito se van consiguiendo los resultados. Uno de sus grandes ejercicios, que no tenemos acá la imagen, es lo que eran las push-ups, las famosas lagartijas. Consideraba que era uno de los mejores ejercicios para los brazos y el tren superior. Era uno de sus favoritos. Y para lo que era el tren inferior, las piernas, consideraba que el mejor ejercicio eran los saltos. Fíjense en esta imagen, tenemos 2 sillas, una soguita, y él está saltando acá. ¿Saben cuántos años tiene en esa foto cuando está saltando? Adivinen. 75 años. 75 años. El tipo estuvo activo toda su vida. Fíjense lo importante que es la actividad física, el trabajo de fuerza. Así que cuando ustedes piensen o quieran decir, bueno, quiero tener una vida larga y saludable, encaren por este camino. ¿No es cierto? Por eso ahora que estamos en primavera, aprovechemos para fomentar a lo que es la conciencia
respecto al entrenamiento y que pueda quedarse la persona, generarle una herencia, ¿no? Bien, sumado a eso, al mismo tiempo trató de abrirse un centro de entrenamiento, pero hubo un par de problemitas ahí y al fin y al cabo no lo terminó abriendo. Luego escribió un libro en el cual hubo algunos mitos y debates sobre que la editorial le robaba ejercicios y no era lo que es la bibliografía de él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quedará para otra historia o para cada uno. En sí, se escribió un libro y hay infinidad de ejercicios en los cuales se muestra lo que hacía George en esa época. Un adelantado, un visionario totalmente. Consideraba algo muy importante que hombres y mujeres tenían que entrenar la fuerza, me estaba olvidando. Totalmente importante. Fíjense, hombres y mujeres tenían que entrenar la fuerza. ¿Quién iba a decirlo, no? Por eso les digo, un adelantado a la vida. Adivinen, no, mejor dicho, voy a ir cerrando con esta persona, fallece en 1968. Es decir, nació en 1878 y falleció en 1968, a los 89 años. Una gran vida en el cual dejó un gran legado, en el cual muchos aprendieron en ese entonces, aprenden hoy en día y van a seguir aprendiendo en el futuro. Para pensar un poquito, gente, nos estamos viendo en otra oportunidad y espero que les haya gustado. Chao, chao.